Estamos cerrando nuestro módulo con una serie de ideas que espero sean útiles para poder elaborar un programa, un plan que tenga este concepto de gran visión en el sentido que he estado insistiendo a lo largo de este módulo. Es decir, que sea integral, que sea participativo, que tenga visión de largo plazo, pero que además reconozca lo que es estratégico, es decir, lo que es importante, lo que es causal, y a partir de ahí empieza a tomar decisiones la autoridad local con la gente para resolver los problemas, los retos que enfrenta y para poner en valor las oportunidades de desarrollo del municipio y de su ciudad o de sus ciudades. La metodología que yo les propongo parte de una primera idea. Necesitamos primero analizar esta relación sociedad urbana con su territorio, su naturaleza, para poder saber de qué estamos hablando. Cada ciudad es diferente. No puedo aplicar la misma política de transporte, de vivienda o de otra naturaleza para ciudades que tienen condiciones muy diferentes en su economía, en su problemática, en su gente o en sus formas institucionales de resolver los problemas. Entonces, primero, entender implica organizar de manera ordenada el análisis de los grandes temas, pero preguntándose, y aquí viene la primera idea, ¿qué es importante? Cuando hablamos en alguna de las conversaciones anteriores sobre estas bromas de mal gusto, ya no caben los coches, entonces amplía la calle, reconocemos que no estamos entendiendo ni la pregunta ni la respuesta y que no estamos atendiendo lo verdaderamente importante. Entonces, la primera pregunta que yo me he hecho y que lo hemos implantado en nuestra metodología de planificación es determinar lo que denominamos ámbitos de atención estratégica y zonas o áreas de atención estratégica. Por los primeros quiero decir aquellos temas que son los que más le duelen y son causales del problema central que enfrenta el municipio en su ciudad. Por ejemplo, hay un problema muy serio de crecimiento del vandalismo, de la inseguridad, de problemas graves, de delincuencia, etc. El resultado siempre ha sido poner más policía. Y finalmente la consecuencia es que el problema sigue creciendo, estamos gastando más dinero y llegamos inclusive a comprometer la calidad de nuestra policía, que llega a ser atrapada o capturada por la propia delincuencia. Porque no hemos analizado la causa de este problema. Hemos descubierto en muchos casos que hay causas estrictamente socioespaciales de problemas. Por ejemplo, ausencia de espacios públicos para los jóvenes, por ejemplo, de calidad para que puedan atender sus propias necesidades. Ausencia de oferta educativa media superior de capacitación para el trabajo que les permita irse formando para el trabajo. Condiciones para acceder a un empleo de manera razonable. Es decir, si acudimos a experiencias en otras ciudades que han sido exitosas, vamos a descubrir que ciudades que tenían una cantidad, un índice muy elevado, por ejemplo, de delincuencia juvenil, han logrado reducirlo de manera muy acelerada, dramática, diría yo, a través de espacio público, a través de pensar como joven y ofrecerle al joven lo que el joven está esperando, o atender a los más viejos en sus condiciones para que puedan seguir siendo productivos y puedan seguir aportando a la sociedad. Es decir, tenemos que entender que una primera cuestión es determinar qué ámbito de atención debo considerar fundamental, porque es causal y me explica otro tipo de problemas que yo podría resolver en cadena si atiendo esa causa desde el principio. Puse solamente ese ejemplo, pero puedo repetir insistentemente en el ejemplo de la movilidad,
no pensando en mover coches, sino pensando en mover personas, pensando en que se muevan menos porque les acerco los usos del suelo, pensando en que la vivienda que está aislada le puedo acercar también condiciones para que pueda generar empleo y pueda contar con los equipamientos que requiere. Esto me lleva entonces a las zonas o áreas de atención estratégica. Descubro que no es cuestión de colonias, no es cuestión de distritos, sino que descubrimos al hacer esta planificación que hay espacios en la ciudad que requieren de una atención fundamental porque presentan particularidades relevantes. Por ejemplo, el cauce de un río que está contaminado, que está abandonado, pero que se puede convertir en un gran parque lineal. Es un espacio de atención estratégica porque nos permite resolver problemas ambientales, sociales, de atención a gente que quiere vivir en el exterior, de resolver los usos del suelo e inclusive de elevar la calidad económica de esos espacios, generando más plusvalías por la solución de un problema que era de orden ambiental. Así sucesivamente podemos hablar de zonas de atención estratégica y de ámbitos de atención estratégica. Un segundo ingrediente para poder construir un plan que sea realmente útil para la solución de los problemas de nuestra ciudad tiene que ver con algo que he comentado anteriormente. Definir dónde no debemos ocupar el territorio con usos urbanos porque representa lo que todos tenemos derecho a conservar como comunidad. Insistir en que la condición ambiental que enfrenta México y que enfrenta hoy el globo terráqueo es tan compleja, tan crítica, que cada pedazo de bosque, cada duna de la playa, cada lecho de río, cada bordo, cada laguna, cada cerro vale mucho y tenemos que recuperarlo, no solo conservarlo, tenemos que recuperarlo. Si nuestra oferta de planificación a la hora de discutir, de elaborar técnicamente el plan o programa, tiene como ingrediente fundamental la defensa de lo que es de todos, primero que nada, para luego generar las condiciones que yo pueda hacer lo que yo deseo. Pero primero acepté que lo de los demás, conmigo incluido, es lo importante. Después voy yo, como individuo. Entonces el negocio inmobiliario adquiere otra dimensión, porque es una dimensión que se valoriza no solamente económica, sino socialmente. Cuando yo puedo desarrollar una ciudad que es respirable, que está limpia, que respeta el árbol, que siembra más árboles, que crea más espacio público, una de las consecuencias primeras que ocurren es que se incrementan los valores, se generan plusvalías. Si sabemos administrar estas plusvalías a través del impuesto predial, los propietarios ganan más, los constructores ganan más, los financieros ganan más. Y la ciudad que está cada día más desordenada es la ciudad que empieza a tener rendimientos decrecientes y que empieza a ser una ciudad menos productiva, una ciudad menos competitiva. Entonces, nuestra forma de planificar debiera de entrada reconocer lo que es importante como reto, como problema, pero también lo que es importante como oportunidad de desarrollo, como vocación de desarrollo. Cuando tenemos claro esto, empezamos a preguntarnos entonces, ¿dónde voy a poner qué función urbana? Y cuando me pregunto esto, el primer ingrediente es dónde no debo poner nada porque es un lugar de respeto comunitario. Es una zona arqueológica, es un derecho de vía, hoy es una zona que se inunda, es el bosque, es el manglar, es la selva. Tenemos que preservar eso. Veamos qué nos queda. Y el resto del territorio es el que podríamos, no necesariamente hay que urbanizarlo, pero podríamos urbanizarlo una vez que hagamos los estudios necesarios. ¿Qué implica esto? Que antes de elaborar el plan, si realmente es participativo, de entrada tenemos que sentarnos con propietarios, desarrolladores, inversionistas que andan siempre en busca de compra de terrenos para poder desarrollar su actividad económica. Digámosles dónde sí pueden comprar terrenos
porque no va a haber riesgo de que nadie se moleste porque están adquiriendo un terreno que van a terminar destruyendo un bosque. La gente en general, la ciudadanía en general en México, está muy molesta, está muy enojada, y han crecido los movimientos ambientalistas, algunos inclusive antiurbanos, y tienen razones de peso para existir. Los gobiernos permiten que se hagan cosas que nunca debieron hacerse. Vender espacios públicos, poner en espacios públicos usos privados, permitir más vivienda donde ya no cabe más vivienda, permitir más usos comerciales donde ya no los hay, producir prácticamente cero espacio público, no defender al peatón poniéndole un peso a la banqueta, sino poniéndole todo el dinero a la calle para que el coche transite mejor, no apoyando al transporte público. Estamos cansados de esto, ya llegamos al límite. Si lo entendemos, nuestra planificación entonces parte, insistentemente, por reconocer que hay una sociedad y una naturaleza que deben trabajar de manera conjunta. ¿Qué quiere decir? Que esta sociedad debe respetar las condiciones que esta naturaleza le está ofreciendo para vivir bien. Por eso, el siguiente paso de nuestra metodología es determinar con los actores sociales y a partir de información que es incontestable, dónde no se debe urbanizar. Yo te muestro a través de una imagen de satélite y una tecnología que es demostrado que es correcta, que esta zona es inundable, es de alta inundabilidad. ¿Cómo voy a permitir que construyas ahí? ¿Cómo voy a autorizar un uso del suelo? Además ya tenemos la ley de nuestro lado, no solamente la ley general. La Ley General de Protección Civil considera delito federal autorizar, promover, facilitar construcción o usos del suelo urbanos en zonas que tengan riesgos. Es una posibilidad de autoridad local para que te defiendas frente a gente que insiste en construir en lugares porque ya compró el terreno, aunque sabemos que no debe de hacerse. El tercer elemento es definir entonces las estrategias, es decir, cómo ocupo lo que ya determiné, dónde y qué debo poner en el territorio, qué debo mejorar, qué debo reconstruir. Y esto me lleva a definir entonces los usos del suelo a nivel de detalle con zonificación primaria, zonificación secundaria, para posteriormente, teniendo claridad de esto, preparar la cartera de proyectos, que es el siguiente tema fundamental, que me van a permitir llevar a la práctica las ideas que estoy teniendo. El proyecto de nuevos paraderos, el proyecto de nuevo lugar para poner la basura, el proyecto de las plantas de tratamiento, el proyecto de las nuevas rutas de transporte o reordenamiento de las rutas de transporte. El tema que ustedes consideren, cada caso es específico en nuestras ciudades. Enseguida y en paralelo, lo voy construyendo, la cartera de instrumentos, que son los que me van a permitir esa gestión de la que estábamos hablando anteriormente. Yo con una cartera de instrumentos jurídicos, administrativos, de participación social, de información, de financiamiento para el desarrollo urbano, estoy en condiciones de mejorar mi plan y por lo tanto dar pie a la gestión. Cierro con lo que ya mencioné anteriormente, me referí al caso de los programas federales, de tal manera que aprovechemos el recurso público que tenemos para cada proyecto y cada acción que debemos desarrollar. Pero cierro con una parte que es totalmente institucional. Al inicio, al introducir este módulo, dije, el sistema de administración pública mexicano ya dio de sí, particularmente para la ciudad y para el ambiente. Piensen en los implanes, piensen en los observatorios, piensen en los consejos ciudadanos deliberativos. Un implan que no dependa de la autoridad municipal. No es cuestión de que yo, alcalde, construyo el plan, no. Doy pie para que la sociedad lo haga, que arme el plan por ley para el largo plazo, que empiece a supervisar la aplicación del plan y yo como autoridad hago la parte que me toque del plan y el siguiente hará la parte que le toca del plan y yo le garantizo a través de algún mecanismo del cabildo que va a tener el recurso para poder operar, porque en ocasiones no va a estar de acuerdo conmigo lo que plantea el plan. Les dejo esta posibilidad, esta tarea, y creo que con estos mecanismos y estas metodologías
podremos hacer una planificación urbana mucho mejor para nuestros municipios. Muchas gracias.